En este caso no habíamos determinado de qué tema, de qué nos íbamos a ocupar en esta clase, porque digamos todavía no había habido tiempo para realizar en concreto esa operación que dije que en general íbamos a separar las clases prácticas, para trasladar aquí cuestiones que surgen en relación con las propias clases teóricas, pero que no hay tiempo a desarrollar en las clases teóricas. Tenemos unos límites de tiempo, como ya expliqué, bastante apretados de escasez, ¿no? Entonces, en este caso todavía no habíamos programado nada, pero de todos modos esto no quiere decir que falten temas a tocar. De todos modos, bueno, no falta, en mi caso no falta, que si nadie dice nada, lo digo yo, ¿no? Pero de todos modos, pues si a alguien se le ha ocurrido algo, si alguien ha encontrado alguna carencia o alguna cosa en la ya vista hasta aquí que requiera un desarrollo, pues puede decir algo. A ver, a mí se me han planteado diferentes dudas, supongo, porque estamos al comienzo. Primero, decimos que verdad contingente no solo en cuanto a verdad propia, sino en qué medida son verdad. Y usted puso el ejemplo de 3. Si medimos 3, siempre puede ser 3,0001 o lo que sea. Pero es verdad contingente, si yo tengo 3 manzanas, solo son 3 manzanas. Entonces, esto sería una verdad contingente o una verdad necesaria en cuanto es 1 más 1 más 1. A ver, no. Sí, habéis entendido la pregunta, ¿verdad? Que efectivamente, cuando son 3 manzanas, pues sí, claro, son 3 manzanas, está claro, pero a ver, de todos modos ahí hay contingencia. Que tengo 3 manzanas es una verdad contingente, que tengo 3 manzanas es una, vamos, o sea, que aquí sobre la mesa hay 3 manzanas o que me he comido 3 manzanas o algo así, sí es una verdad contingente en cualquier caso, porque sí se mantiene, primero, porque sí se mantiene el otro aspecto, es decir, la indefinición en cuanto a si sí o no, es decir, eso de la posibilidad de que esté viendo mal, de que lo haya soñado, etcétera, es exactamente igual en el caso de las 3 manzanas, que en cambio efectivamente no lo es en cuanto a que sean precisamente 3 manzanas, pero en cuanto a que sean precisamente 3 manzanas no hay esa imprecisión, pero sí hay imprecisión de todos modos en cuanto a no lo hay ahí exactamente en el número 3, ¿no? No lo hay en el número 3, pero sí lo hay, a ver, por ejemplo, en el sentido de que podría ser que en vez de manzanas, pues fuese otra cosa que se pareciese mucho a una manzana, de tal manera que yo no hubiera podido distinguirla, ¿no? Con lo cual, de todas maneras, sí que hay imprecisión no solamente en cuanto a si ocurre o no ocurre, sino también en cuanto a qué ocurre, ¿no? Puesto que una manzana es algo eventualmente confundible con otras cosas y confundible incluso, bueno, pues por cualquiera o incluso a lo mejor por un experto, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, en el bloque 3 manzanas sí que hay imprecisión en cualquier caso, ¿no? No en cuanto a que supuesto que son manzanas sean precisamente 3, ¿no? Pero una manzana de suyo es algo impreciso, ¿no? O sea, en otras palabras, en el ejemplo que se ha puesto, bastante bien puesto, efectivamente, digamos, parece que 3 es una cosa exacta, vamos, resulta que 3 es una cosa exacta, porque toda la inexactitud se vuelca del lado de manzana, ¿no? ¿De acuerdo? Y en cambio, si se hubiese puesto como ejemplo, algo en donde, digamos, el sustantivo, lo que ahí es manzana, fuese algo que requiriese precisión, fuese algo que no fuese de suyo preciso, fuese algo que no fuese de suyo impreciso, ¿no? Por ejemplo, 3 metros de, 1 metro, si es algo en principio perfectamente definido, ¿no? Entonces ahí la imprecisión quedaría toda del lado del 3, ¿no? Sí, en el sentido de que podrían ser 3 comas. Exactamente, o sea, no solo podrían ser, sino que es que siempre serían, en el sentido de que cualquier medida física tiene un grado determinado de aproximación. La prueba es que con el avance tecnológico
pues lo que pasa es que añadimos más cifras decimales y entonces lo que parecía totalmente exacto pues pasa a reconocerse que no lo es, ¿no? Siempre, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, la cuestión es la siguiente, o sea, digamos, en los ejemplos que yo puse en clase el otro día, para que, digamos, ¿no? Para que se viese más nítidamente la imprecisión, digamos, se presuponía que la unidad elegida, ¿no? La unidad en la que expresábamos la cantidad era una unidad definida en términos teóricos y por tanto perfectamente exactos. Por ejemplo, gramos, metros o algo así, una unidad técnica, para entendernos, ¿no? Claro, digamos 3 metros, pues nunca son 3 metros, ¿no? O sea, siempre son 3,0 o 3,00 o 3,0000. O sea, de hecho una medida física expresada en un informe técnico físico, aunque no te salga ninguna cifra que no sea cero, tienes que poner los ceros, porque esa es la única manera de informar al lector de hasta dónde has aproximado, ¿no? O sea, no puedes poner simplemente 3, aunque no hayas detectado ninguna milésima ni millonésima, más o menos, sí tienes que poner a continuación las cifras decimales, aunque solo sea para que el que lee se entere de hasta qué nivel de aproximación está efectuada la medida, ¿no? Lo cual quiere decir efectivamente que la cifra siguiente a la última que pones no sabes cuál es, ¿no? Entonces, en los ejemplos que puse en clase, digamos, la cosa se ubicaba ahí, se daba por supuesto que la unidad en la que tenía era una unidad técnica, digamos, ¿no? Metros, gramos o algo así, con el fin de que la imprecisión quedase siempre expresada en el número, ¿no? En que el número siempre es relativamente exacto. Podemos hacerlo al revés, como se acaba de hacer ahora, ¿no? Podemos hacerlo al revés, como se acaba de hacer ahora, es decir, que hacer que, digamos, lo que sea impreciso sea, o sea, otra vez que la unidad en la que expresamos no sea una unidad técnica, no sea una unidad técnicamente definida, no sea una unidad técnica de física, digamos, ¿no? Sino que sea una cosa así como manzana, por ejemplo, ¿no? Manzana, y entonces, claro, el nivel de imprecisión que siempre hay, pues ya no tendrá por qué estar en el 3, ¿no? O en el 4, o en el 7, sino que podrá estar en el fenómeno mismo manzana, ¿de acuerdo? Que es un fenómeno que captamos de manera cotidiana, ¿no? Y que bueno, pues que más o menos pues, no podemos equivocar, nos pueden engañar, ¿no? Nos puede dar gato por liebre, ¿no? Otra cosa por manzana, ¿no? ¿De acuerdo? Podemos haber tomado por una manzana algo que no lo es, ¿no? Apreciamos que es manzana, pues con unos datos que son empíricos y que por tanto pues, pueden ser más o menos exactos, ¿no? ¿De acuerdo? O sea que la imprecisión puede estar en las dos cosas, ¿no? Es decir, digamos en el número, en la cifra, ¿no? O bien incluso en el propio tipo de unidad en el que se expresa esa medida, ¿no? Bueno, ¿qué más? Otra cosa de las verdades necesarias, siempre se han puesto ejemplos de verdades matemáticas, entonces las verdades físicas, la piedra cae, eso es suficiente, es una verdad necesaria, pero yo puedo pensar, que puedo imaginar que tiro desde un balcón una piedra y que la piedra sube hacia arriba. No va a pasar nunca, pero yo lo puedo pensar. No estoy tan seguro de que no vaya a pasar nunca, pero bueno. Vamos a ver. Vale, bien, sí, vale, bien, sí. Vale, efectivamente, eso es evidentemente limitación de lo que hemos explicado hasta ahora. Está terminada la pregunta, ¿no? Es esa, vamos, ¿no? Vamos a ver. Entonces, eso es limitación de lo que hemos explicado hasta ahora, pero bueno, efectivamente, o sea, quizás esto más o menos antes o después acabaría saliendo, de todos modos, esa cuestión que se acaba de mencionar ahora. Lo habéis entendido todos, ¿no? La pregunta. ¿No? O sea, antes o después acabaría saliendo, pero de todas formas, no es mal momento ahora para adelantar un poco lo que efectivamente, claro, sí es verdad que los ejemplos que se han puesto hasta ahora, entre otras cosas, porque se han puesto pocos, porque hemos hablado un poco del tema ese de verdades necesarias, de verdades contingentes, los ejemplos que se han puesto hasta ahora de verdades necesarias, pues todos han sido más o menos matemáticos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque son los ejemplos para empezar y son los más claros, ¿no? ¿De acuerdo? Son los más claros. Entonces, son los más claros, los más evidentes, ¿no?
Entonces sí está en el aire la cuestión, de momento no está respondida, de pronto, bueno, pues si quieres, la cuestión que ahí queda, ¿no? ¿Qué pasa o hasta qué punto pasa una cosa u otra con las verdades no matemáticas sino físicas, ¿no? Que tal como se ha formulado la pregunta, ¿no? Físicas. Entonces sí, ahí hay un tema interesante, pero en todo caso ese ejemplo que se ha puesto de la caída de la piedra, ¿no? O sea, digamos de la gravitación, para entendernos, ese ejemplo de la gravitación, pues bueno, efectivamente está bien puesto porque claro, es un ejemplo que casi puede dar el pego, ¿no? Por así decirlo, porque casi, como ella decía, pues es que no me puedo representar, bueno, sí me puedo representar, o sea, pues es que eso es una verdad empírica, ¿eh? La gravitación es una verdad empírica, ¿eh? Lo que pasa es que es una verdad empírica tan constante, tan repetida, digamos, me explico, con tantos millones de experiencias y sin ninguna en contrario, ¿no? Que casi parece una verdad necesaria, ¿no? ¿De acuerdo? O sea que, por así decir, es, entre comillas, vamos a decirlo de una manera ramplona, pero que creo que se entiende, prácticamente necesaria, ¿no? Pero claro, en términos absolutos es una verdad empírica, evidentemente, porque, o sea, en definitiva, a ver, en definitiva, pues eso, ¿cómo se ha formulado? Pues se ha llegado a formular mediante la constante reiteración de experiencias de hasta donde sabemos toda la humanidad, ¿no? Me explico, de toda la humanidad de todos los tiempos, ¿no? Entonces, digamos, son muchísimas experiencias, muchísimas, y que sepamos ninguna en contra, ¿no? ¿De acuerdo? Pero de todos modos es empírica, o sea, es casi, o sea, es un caso, por así decir, que se acerca casi infinitamente al límite, ¿no? Entre los dos tipos de verdades, pero que permanece de algún lado, ¿no? ¿Entendido? Por eso sí que es verdad que, claro que en principio es pensable, es decir, no es intrínsecamente impensable, intrínsecamente inconsistente, ¿no? Digamos, un mundo posible en el que no hubiese gravitación, pongamos por caso, digamos que tendría muchos inconvenientes, pero es igual, o sea, el que tenga muchos inconvenientes no es un argumento decisivo en contra, puesto que incluso es perfectamente pensable un mundo en el que no se pudiese vivir, simplemente, ¿no? O sea, por tanto, digamos, no podemos imaginarnos vitalmente, prácticamente, sin la gravitación, ¿no? ¿De acuerdo? No podemos imaginarnos vitalmente, prácticamente sin la gravitación, pero sí, pero poder pensar en términos cuasi matemáticos, ¿no? Un mundo en el que no hubiese gravitación, pues bueno, quizá no, es muy difícil desde el punto de vista de la consecuencia mental, ¿no? Pero que duda cabe que eso es una cosa, esa ley de gravitación es algo que está fundamentado en experiencias, ¿no? Por tanto, pues es claro que es una verdad empírica, ¿no? Una verdad empírica, por así decir, muy fuerte, ¿no? Es una empiricidad muy potente, muy imponente, si queréis, pero cualitativamente, en cuanto no a la fuerza, a la intensidad, sino al tipo de, pues es una verdad empírica. A fin de cuentas, pues bueno, eso en definitivo término, como sabéis, pues ha pasado a los libros de física como bueno, en la física clásica newtoniana, como la ley de la gravitación, esa, ¿no? O sea que las masas se atraen, ¿no? En razón directa de ambas masas e inversa del cuadrado de la distancia que las separa, ¿de acuerdo? Aquello de que la fuerza de atracción es igual a una constante que se suele llamar G por el producto de las dos masas partido por el cuadrado de la distancia. ¿Os suena? Sí, ¿no? Bueno, vale. Entonces, bueno, hasta tal punto es empírica, que incluso pues mediante los, o sea, hasta tal punto es empírica que se calcula el valor de la G, esta, ¿no? Y el valor es eso de 6,06 por 10 elevado a menos 23, ¿no? ¿Está claro? Bueno,
prueba evidente de que es empírico, es lo que se mide, o sea, ese 606 por 10 elevado a menos 23, pues está sometido al mismo problema que los 3 metros o los 4 litros de antes, que se ha aproximado hasta una cifra determinada, y si pudiese hacer una medición más precisa, pues se aproximaría hasta la cifra decimal siguiente o la siguiente de la siguiente, ¿no? El carácter empírico está fuera de toda duda, ¿no? ¿De acuerdo? Además está fuera de toda duda el carácter empírico, incluso en el hecho de que esto que es una fórmula general, digamos que rige en general la fuerza de atracción entre masas, ¿no? Entre masas cualesquiera, pues en realidad es una generalización, la expresión mediante una fórmula más general de lo que previamente era conocido a propósito de diversos casos particulares, ¿no? Por un lado la caída de la piedra, que se acaba de citar hace un momento, ¿no? Por un lado la caída de la piedra, ¿no? Por otro lado las órbitas de los planetas, ¿no? Que como sabemos son las que son, pues porque ahí se produce un equilibrio, o sea, digamos que esa órbita elíptica pues significa una aceleración hacia adentro, digamos, hacia el cuerpo que está en el medio, hacia uno de los focos de la elipse, ¿no? ¿De acuerdo? Significa una aceleración hacia uno de los focos de la elipse, entonces calculando la aceleración que tiene que haber para que la órbita sea la que es, pues nos sale que la fuerza tiene que ser esa, ¿no? Entonces, esa fórmula de Newton, de la gravitación, como seguramente sabéis, se llegó a ella tratando de encontrar una fórmula que explicase al mismo tiempo la caída de la piedra y las órbitas de los planetas, ¿no? ¿De acuerdo? Las dos cosas. Entonces, efectivamente, se consiguió subsumir esos dos casos particulares bajo una fórmula más general, convertidos en casos particulares de una misma ley general. Entonces, esto mismo demuestra que es empírico, porque quiere decir que se ha empezado por constatar casos particulares, en este caso ocurre este y en este caso ocurre esto otro, se ha empezado por constatar, medir casos particulares, ¿de acuerdo? Medir casos particulares, y a partir de la medición de casos particulares se obtiene una fórmula general que, por así decir, aplicada a las circunstancias de cada uno de esos casos particulares, de como resultado lo que en efecto ocurre en esos casos particulares, ¿no? Bien, primero se midió la aceleración de la caída libre de un cuerpo, lo de la piedra, primero se midió la aceleración de la caída libre de un cuerpo, eso de 9,8 metros por segundo en cada segundo, ¿no? Eso se midió, claro, evidentemente. ¿Cómo se cosa de eso? Midiéndolo, evidentemente, ¿no? Luego, de verdad necesaria nada, si fuese una verdad necesaria no habría que medir nada, ¿no? ¿De acuerdo? A nadie se le ocurre que, por ejemplo, lo de la suma de los ángulos del triángulo, 180 grados del otro día, a nadie se le ocurre que esos 180 sean 180,0, 180,00, 180,000, que haya que medir y que dependa de la precisión del aparato, ¿no? No. En las matemáticas eso no ocurre. En las físicas sí, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, primero, la caída de la piedra, la caída de los cuerpos. Bueno, pues se ha tenido que medir qué aceleración hay en esa caída, ¿no? Se ha tenido que medir y se ha medido, ¿no? Aquello de Galileo, que a lo mejor os suena, ¿no? Aquello de Galileo, de haber observado cómo efectivamente esa aceleración de caída, si no hay en el vacío, digamos, si es libre, o sea, si no hay ninguna resistencia del aire ni ningún otro medio, ¿no? Esa aceleración de caída, pues es la misma en una bola de plomo que en una pluma, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir, esa aceleración de caída, bueno, es la misma en una bola de plomo que en una pluma, y además se midió, y resultó pues eso de 9,8 metros por segundo, y parece de 9,8 podemos seguir, 9,81 concretamente, ¿no? Y después del 1, pues la cifra que viniese, ¿no? ¿Entendido? Y después de la cifra que viniese, pues la que viniese. Y llegaremos hasta el número de cifras que la precisión de los aparatos de medida permita, ¿no? Pues evidente de que eso es una constatación empírica. Si no, fuese empírica, no habría nada que medir en ese sentido de medir con más o menos aproximación o precisión, ¿no? ¿De acuerdo? Otra cosa es que sea una constatación empírica, digamos, muy masiva, ¿no? Muy masiva, o sea que no masiva en cuanto a que sea 9,81 precisamente, pero sí masiva en cuanto a que las piedras caen, ¿no? Pero sí que es empírica. Claro, porque aquí hay dos verdades. Bueno, una cosa es la constatación matemática de la medición y otra cosa es el hecho.
Pero es evidente que son inseparables. Sí, por supuesto. Es evidente que son inseparables, puesto que si una cosa... Lo de las manzanas también es inseparable, ¿no? Que sean manzanas o que sean tres, es incuestionable. Lo que es cuestionable es que sean manzanas. Sí, efectivamente. Es que en los dos casos se trata de verdades físicas. En los dos casos, Pero se trata de verdades físicas y además de verdades empíricas. Lo que quiero decir es lo siguiente, vamos a ver. Si la piedra cae, es evidente que cae con una determinada aceleración, ¿no? Positiva, negativa, nula, pero con una determinada aceleración, y por lo tanto cae con una aceleración medible, ¿no? ¿De acuerdo? Cae con una aceleración medible. Si ese fenómeno de la caída de la piedra, o sea, la diferencia entre el hecho de que cae, y medir concretamente la aceleración de caída, es una diferencia puramente de mayor o menor aproximación. Cuando uno percibe que una piedra cae, percibe que cae con una determinada aceleración. Es imposible caer sin una aceleración. Lo único que pasa es que incluso uno puede calcular esa aceleración a ojo. No tiene mayor interés práctico, pero puede hacerlo, calcularlo a ojo. ¿Eso qué es? Eso es simplemente el primer paso muy inexacto de la medida. A partir de ahí pues viene el aproximar más la medida, ¿no? El aproximar más la medida. O sea, desde simplemente ver que cae. Y ver que cae, insisto, es inseparable de ver que cae con una determinada aceleración, ¿no? ¿De acuerdo? Porque si no, no caería. O sea, todo lo que se mueve con alguna velocidad. Y cuando se percibe que se mueve una velocidad. Lo que pasa es que a lo mejor la percepción que tenemos es muy poco exacta, pero sí que le percibimos una velocidad, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, no se percibe igual mi movimiento al pasearme por aquí que el movimiento de un coche que pasa a toda velocidad por ahí, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, cuando percibimos que se mueve, percibimos que se mueve con una determinada velocidad. Cuando percibimos que si lo soltamos arranca, percibimos una aceleración, ¿no? Percibimos una aceleración. Eso es que lo percibimos muy inexactamente, ¿no? Muy inexactamente. Luego se puede ir aproximando la medida hasta decir, bueno, pues son aproximadamente 9, aproximadamente 9. Más aún, son un poco más exactamente 9,8, ¿no? Más exactamente aún 9,81, ¿no? Etcétera, ¿no? ¿De acuerdo? No hay ruptura de la continuidad, ¿de acuerdo? Es decir, que es simplemente desde muy poco aproximado hasta un poco más aproximado hasta muy aproximado. Eso denota, eso significa que estamos ante una verdad. Con una verdad matemática eso no podría ocurrir. Con una verdad a priori, con una verdad no empírica eso no podría ocurrir. Puesto que no dependería de una medida, dependería de una demostración. Una demostración a priori, es decir, no basada en mediciones empíricas. Por ahí es por donde o sea, lo que tiene que ser inseparable es inseparable el percibir que se mueve de percibir que se mueve con una determinada velocidad y una determinada aceleración. Lo que pasa es que la percepción inmediata es digamos, muy poco aproximada y luego se va aproximando más. De todos modos, a ver, no estaba del todo contestada la pregunta, bueno, primero porque no está todavía del todo contestada en el momento en que estamos de la exposición en general, ni siquiera de la clase teórica, no está contestada la pregunta, pero de todos modos algo más se puede contestar. Algo más se puede contestar provisionalmente y como adelanto, ¿no? Pero hoy iremos viendo, ¿no? Que es concretamente lo siguiente. Efectivamente, el ejemplo que se ha puesto es de verdad empírica, aunque repito, es una verdad empírica muy imponente, ¿no? Pero empírica, cualitativamente empírica. El ejemplo ese de la piedra cae, el ejemplo de la gravitación es una verdad empírica, pero evidentemente eso no quiere decir que todas las verdades físicas, entendiendo por física las que están en los libros de física, sean empíricas. Es decir que, a ver, concretamente y sin que, digamos, podamos en este momento quizá demostrar esto como lo demostramos, ni siquiera en la medida en que lo demostramos por propósito de las verdades matemáticas, pero digamos, como se verá, o espero que se vea, ¿no? en ulteriores momentos del curso, las verdades matemáticas son todas a priori, son todas necesarias, digamos, ¿no?
Las verdades matemáticas son todas necesarias. En cambio, de la física, son necesarios algo así como ciertos principios generales de la física, no el cuerpo mismo de la física, ¿de acuerdo? O sea, las leyes físicas que forman el contenido de la física, las leyes de contenido de la física sí son empíricas, ¿de acuerdo? Sí son empíricas. Lo que quizá no es empírico son ciertos principios generales. Ciertos principios generales que tendrán su problemática especial y de los cuales sí que tenemos que hablar en clases posteriores. Quizá mejor un poco más adelante, pero sí tendremos que hablar. Principios, por ejemplo, del tipo de, y discutiremos sobre esto, principios del tipo de, bueno, pues de esa llamada primera ley de Newton, ya que hemos hablado de la gravitación. La gravitación es empírica, ha quedado claro. Pero, por ejemplo, algo que no es la gravitación, porque no es un descubrimiento de algo que pasa, sino que es una posición inicial, algo que está en cabeza del sistema, ¿no? Y que sirve un poco para determinar qué es lo que se va a hacer en la física. Por ejemplo, esa llamada primera ley de Newton, que es la que dice que un móvil sobre el cual no actúa ninguna fuerza se mantiene en su estado de reposo, de movimiento uniforme y rectilíneo. ¿Os suena, verdad? ¿Está claro? Bueno, pues eso. Una cosa de ese tipo, incluso con todas las discusiones que pueda haber acerca de la formulación. ¿Esta? Fijaros bien, esto tiene su problemática, porque acabo de decir una cosa que no es nada inocente. Porque voy a decir que eso sí que es una verdad necesaria, que eso sí que es una verdad a priori, que eso sí que no es empírico, y sin embargo estaba añadiendo, y efectivamente voy a añadir, incluso con todas las discusiones que pueda haber acerca de esa fórmula, acerca de esa ley. Esa ley es una ley discutida desde el primer momento. Ya se discutió, esa ley y en general ese sistema de axiomas iniciales de la física newtoniana, del cual formaba parte esa ley, ¿no? O sea, es suponer, digamos, algo así, asumir que no actúa ninguna fuerza cuando el cuerpo mantiene su movimiento uniforme o rectilíneo, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir, asumir que para lo que hace falta una fuerza es para que haya aceleración, es decir, para que el movimiento se aparte, o bien de la línea recta, o bien de la velocidad constante, ¿de acuerdo? ¿Os suena todo esto, no? Bueno, el asumir eso, o sea, el asumir que lo que necesita de una fuerza, lo que necesita de una causa externa, es no la velocidad, sino la aceleración, ¿me seguís, no? ¿De acuerdo? Es decir, que el mantenimiento de la velocidad, es decir, el mantenimiento de la trayectoria rectilínea en una velocidad siempre, que eso no necesita de causa, ¿no? Sino que lo que necesita de causa es el cambio, entendiendo por cambio además, precisamente, o bien el cambio de la cantidad de velocidad, o bien el apartamiento de la línea recta, ¿no? Eso es lo que llamamos aceleración, ¿no? O sea, el asumir que lo que es cambio y por lo tanto lo que necesita de una causa es el apartamiento de la trayectoria uniforme rectilínea, ¿no? O si queréis decirlo de otra manera, el entender como conservación, como constancia, precisamente la trayectoria uniforme rectilínea, y como cambio todo lo que sea parte de eso, ¿me explico? ¿De acuerdo? ¿Está claro? O sea, en otras palabras, el privilegiar la línea recta, vamos a decirlo así, ¿no? Está claro, el privilegiar la línea recta, ¿entendido? El privilegiar la línea recta y la cantidad fija de velocidad, ¿de acuerdo? Con, digamos, menosprecio de otras figuras posibles o de otras leyes constantes posibles, ¿no? ¿De acuerdo? De otras leyes constantes posibles, ¿no? ¿De acuerdo? De otras leyes constantes posibles que no sean precisamente la línea recta y la cantidad fija de velocidad, ¿no? O sea, el privilegiar precisamente esa figura, esa ley, que es línea recta y velocidad y cantidad de velocidad, el privilegiar eso
Eso fue discutido ya desde el principio, ¿no? ¿De acuerdo? Fue discutido ya por Leibniz, que es contemporáneo de Newton, ¿eh? ¿De acuerdo? Fue discutido ya por Leibniz, que es contemporáneo de Newton, ¿no? Fue discutido, digamos, fue discutido, y además discutido desde el punto de vista lógico, incluso desde el punto de vista filosófico en general, fue discutido con todo éxito, ¿eh? Es decir, la demostración de Leibniz de que la física de Newton encerraba ciertas inconsistencias lógicas, está ahí y ya ha quedado, ¿no? Lo que pasa es que de momento no se pudo elaborar, ni siquiera Leibniz pudo elaborar, por las razones que sean, que no vamos a entrar ahora, una física diferente y que evitase esas inconsistencias, ¿no? Bueno, por lo tanto, eso es algo discutible, no lo vamos a discutir ahora, entre otras cosas, porque eso ya no sería de Moderna 2, sino de Moderna 1, en el caso, en el supuesto de que entrase, ¿no? ¿De acuerdo? Pero, o sea, digamos, nos queda atrás cronológicamente, pero en todo caso, bueno, a lo mejor en algún momento hablamos un poco de ello porque está implicado en alguno de los temas que tenemos que tratar, pero, o sea, es por lo tanto algo discutible, pero en todo caso toda esa discusión, o sea, por lo tanto esas leyes, esos principios, discusión incluida, pertenecen en todo caso al ámbito de lo necesario y de lo a priori. No, la discusión no es una discusión empírica. ¿Me explico? No es una discusión en el sentido de miramos mejor, o veamos mejor los experimentos, veamos mejor los resultados de los experimentos, ¿no? ¿De acuerdo? Sino que es una discusión en un terreno lógico-matemático, si queréis incluso filosófico, ¿no? No de experimentos, ¿no? ¿De acuerdo? Por lo tanto, ahí, incluso con todas las discusiones que procedan, estamos en un terreno necesario, a priori, no empírico, ¿no? O sea, ¿pero qué terreno es ese? ¿Qué terreno es ese? En el caso de la física, es solamente el terreno de esos principios generales, ¿no? De esos principios generales. Por lo tanto, fijaos bien, hay una cosa aquí notable. Lo de necesario y contingente, o a priori y a posteriori, o a priori y empírico, en principio tiene muy poco que ver con menos discutible o más discutible, ¿de acuerdo? Es decir, a veces lo a priori, o sea, las formulaciones que el valor que tengan en todo caso lo tienen a priori, o sea, lo tienen necesariamente y no empíricamente, eso no impide que puedan ser muy discutibles, muy discutidas, ¿no? ¿De acuerdo? De hecho, pues sobre matemáticas se ha discutido muchísimo, como sabéis, ¿no? Y eso no, o sea, el hecho de que la matemática sea a priori, no ha disminuido en absoluto la necesidad de discutir sobre si determinada manera de demostrar determinado teorema es la manera correcta, o sea, si determinada manera de montar el aparato de la matemática es mejor o peor que otra, ¿no? ¿De acuerdo? Lo que pasa es que la discusión misma es una discusión en un terreno lógico-matemático en sentido amplio, ¿no? ¿De acuerdo? Y no en un terreno de experimentos. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, ¿qué pasa con la física? Bueno, pues repito, las verdades ordinarias, vamos a decir así, de la física, ciertamente son empíricas. Por ejemplo, en el sistema de Newton, la gravitación, ¿no? ¿De acuerdo? Las verdades ordinarias. Ciertos principios constitutivos, ciertos principios generales, no, esos no son a priori, ¿no? En cambio, en la matemática es a priori todo. Bien, entonces, esto tendrá su continuación, evidentemente, o sea, se volverá sobre ello en clases posteriores, prácticas o teóricas, ¿no? Porque habrá que volver sobre ello. ¿Alguna cosa más de carácter? Bueno, hasta aquí eran previos, pero no es igual, los eran previos. De que eran previos y han ocupado bastante tiempo, pero bien correctamente. O sea, el tiempo se ha aprovechado. Más otros previos, por así decirlo. No sé si también en las verdades necesarias hablamos de la cosa, porque es psicológicamente nosotros hablamos, pero se puede hablar de la cosa sin nuestra visión. No lo entiendo. Yo creo que hablamos de cómo nosotros vemos la cosa y nunca podremos hablar de la cosa misma. ¿Sí?
Sí, se acaba, bueno, es verdad, pero es verdad y a pesar de eso se acaba de ver un ejemplo, ahora mismo se acaba de ver un ejemplo muy contundente de... A ver, si lo que se quiere decir con eso es que siempre podemos equivocarnos, por ejemplo, o sea, que esa posibilidad de equivocarse, existe incluso en lo matemático, pero bueno, es que todo el mundo entiende que el hecho de que las matemáticas sean a priori no impide que uno se pueda equivocar al hacer una multiplicación, ¿no? Es decir que, o sea, me explico, ¿no? Es decir que claro que la contingencia del sujeto particular que está haciendo la operación existe siempre. Pero la cuestión está en que yo puedo equivocarme al hacer una multiplicación, pero no es menos cierto que la rectificación de ese error, en el caso de que se produzca, no es una rectificación por experiencia, sino que es una rectificación, digamos, interna, por revisión del propio, ¿de acuerdo? Por revisión de la propia operación que uno ha realizado, ¿no? ¿Me explico? Es una rectificación interna y eso efectivamente diferencia los dos tipos de verdades. Es decir, que la rectificación de una percepción empírica es por otra percepción empírica, ¿no? Mientras que la rectificación de un error matemático es por la propia consistencia interna del aparato matemático, por autorrevisión, por decirlo de alguna manera. O sea, es decir, que lo que sí es verdad, claro, es eso de que lo que está siempre en pie es que cualquier cosa sea necesaria o contingente, es contingente el que de hecho sea pensada, claro, o el que de hecho sea dicha, claro, evidentemente. Acabamos de ver un ejemplo además muy fuerte de eso, que es el de que, y además de sentido contrario, el que acabo de mencionar ahora mismo es el de que incluso lo que es matemático, pues bueno, claro que me puedo equivocar, ¿no? Lo único que pasa es que la rectificación de esa equivocación se diferencia de una rectificación empírica en que es una rectificación interna, no es simplemente una medida posterior que es más exacta que otra anterior, ¿no? Sino que es una rectificación de la propia consistencia del pensamiento, por decirlo de alguna manera, ¿no? No es medir mejor, no es ver mejor, ¿no? ¿De acuerdo? Es simplemente ver que no cuadra, ¿no? Ver que no cuadra dentro del propio aparato del pensamiento, ¿no? Pero incluso otro ejemplo al revés, o sea, en sentido contrario. Es decir, de verdad empírica, que sin embargo, pues puede ser, o sea, de verdad empírica en el que sin embargo resulta casi problemático el hecho de que podemos pensar lo contrario. Es el que ha salido hace un momento respecto de las piedras caen, ¿no? ¿De acuerdo? Efectivamente es que subjetivamente, vamos a decirlo así, que es lo que se introducía hace un momento, de que siempre soy yo el que piensa, claro, evidentemente. Subjetivamente es casi imposible, ¿no? Es casi imposible pensar que las piedras no caigan. Subjetivamente es casi imposible. Pero es evidente que la fuente de eso, es el ver y tocar, ¿no? Y como es el ver y tocar, pues ahí existe la posibilidad del ver mal. Lo que pasa es que en ese caso es casi imposible porque nos vemos reforzados por la experiencia continuada de todos los seres humanos de todos los tiempos y no tenemos ninguna indicación en contrario, ¿no? ¿De acuerdo? Pero eso solamente cambia el aspecto cuantitativo de la cuestión. Solamente cambia el cómo es de seguro, ¿no? Cómo es de seguro, ¿no? No el que exista en términos, o sea, eso en definitiva se reduce a que una experiencia determinada puede ser repetida otra vez y 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 otra vez, y cuantas más veces la repitas, pues más segura es. Pero el simple hecho de que sea más segura o menos segura demuestra que tiene un grado de seguridad limitado, ¿no? O sea, precisamente esa observación del otro día, de que no estamos haciendo psicología, claro. Si hiciésemos psicología, o sea, lo que la observación pone de manifiesto, lo que he hecho pone de manifiesto, es que si hiciésemos psicología, entonces por definición todo sería contingente, claro. En cuanto a su presencia en la mente, en cuanto a que yo, fulano de tal, meta la pata o no meta la pata, ¿no? Eso claro que es contingente, entre otras cosas porque yo, fulano de tal, soy empírico, ¿no? Soy una entidad empírica que podría no existir, ¿no? ¿De acuerdo?
¿Está claro? Cuanto visto de esa manera, o sea, visto de la o sea, visto desde el punto de vista del origen fáctico, psíquico, mental, ¿no? De la historia de cómo llegamos a pensar algo. Visto de esa manera, de la historia de cómo llegamos, de hecho, a pensar algo. Tanto desde el punto de vista de la historia individual de cada uno, como desde el punto de vista de la historia de la humanidad, visto desde ese punto de vista, o sea, esa es la pregunta así. O sea, ¿cómo llegamos de hecho a convencernos de? ¿Cómo llegamos de hecho a convencernos de? O sea, vista... O sea, vista la cosa así, si la pregunta por la fundamentación de conocimientos, si la pregunta por la fundamentación de conocimientos, por la fundamentación de la validez, si la pregunta por la fundamentación de la validez, la sustituimos, o la interpretamos en el sentido de pregunta por la génesis mental, histórica, sea de historia individual de cada uno o sea de historia de la humanidad de esos conocimientos, y si preguntamos en este sentido, de cómo hemos llegado a pensar eso, de hecho, entonces la respuesta es que siempre empíricamente, ¿de acuerdo? Siempre, pero es que eso, siempre empíricamente, lo que pasa es que eso es una respuesta tonta, es decir, no tonta, es una respuesta verdadera, pero absolutamente trivial. Eso es una respuesta vacía, es una tautología vulgar y corriente, es decir, que A es A, ¿no? ¿De acuerdo? Porque, naturalmente, si por lo que preguntamos es por la cuestión de hecho, es decir, de cómo de hecho llegamos a, pues en ese de hecho ya está dicho que contingentemente, ¿no? ¿De acuerdo? Porque lo contingente es lo que de hecho ocurre, ¿no? ¿Entendido? ¿Está claro? Esa pregunta no es ninguna pregunta. Si la cuestión fuese ¿cómo llegamos de hecho a? ¿Cómo llegamos de hecho a convencernos? Pues evidentemente llegamos a en el curso de nuestra vida. ¡Qué tontería!, ¿no? No hay otro camino, está claro, llegamos a en el curso de nuestra vida, y ese en el curso de nuestra vida, pues es lo mismo que decir empíricamente, claro, ¿entendido? O sea, llegamos a, pues porque en el curso de nuestra vida es como decir, porque nos pasa esto y esto y esto y esto y esto, ¿no? ¿De acuerdo? Y por lo tanto, como consecuencia de una serie de hechos de nuestra vida, ¿no? ¿Entendido? Como consecuencia de una serie de hechos de nuestra vida, y por lo tanto, pues de manera contingente, claro, de manera contingente. Lo que pasa es que la cuestión no era esa, Claro, la cuestión no era esa. La cuestión no era, o sea, esa cuestión es la que llamé el otro día cuestión psicológica, Esa cuestión de cómo llegamos de hecho a, es la cuestión que llamé el otro día psicológica, ¿de acuerdo? O sea, de si yo puedo, de hecho, o no puedo dudar que en este momento estoy de pie ante vosotros, etcétera, etcétera. No se trata de si yo puedo dudar, que efectivamente no puedo, por más que me empeñe, no puedo tomar en serio una duda acerca de eso, ¿no? Sino de si ello es, en términos absolutos, dudable, ¿no? ¿De acuerdo? Si ello es en términos absolutos dudable, aunque yo no pueda dudarlo, sin embargo, me doy cuenta de que en términos absolutos sí que es dudable, puesto que, como la hipótesis alternativa es pensable, siempre puedo admitir que podría haber una percepción errónea, digamos un sueño, una alucinación, o algo así, ¿no? Mientras que decía, en cambio, ni siquiera en alucinación puedo ver 2 manzanas, por ejemplo, y otras 3 manzanas que juntas sean otra cosa que 5 manzanas, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, entonces, decía, si la cuestión fuese la cuestión psicológica, si la cuestión fuese la cuestión de hecho, la cuestión de cómo llegamos de hecho a convencernos de, entonces, pues bueno, si lo preguntamos así, claro, que el cómo llegamos, pues quiere decir, llegamos en el curso de nuestra
nuestra vida. Por lo tanto, llegamos pues por experiencias del mundo. Y por tanto, ahí es una tautología, es una respuesta vacía, es una respuesta verdadera, pero vacía. Es como decir X es X, ¿no? ¿De acuerdo? Verdadera, pero vacía, era de decir que en ese sentido todo es empírico. Pero todo es empírico porque ya lo hemos preguntado de manera que en realidad lo que hemos preguntado es cuáles son las experiencias por las cuales llegamos a, ¿no? Y entonces, claro, es evidente que la respuesta es que son experiencias, ¿no? ¿De acuerdo? ¿De qué color es el caballo blanco de Santiago? Toma, pues blanco, ¿no? ¿Está claro? ¿Entendido? Preguntar así, preguntar en esos términos de cómo de hecho llegamos a, y vaya a preguntar a través de qué experiencias llegamos a. Y por lo tanto, pues la respuesta de que son experiencias no es ninguna respuesta, ya está en la pregunta, ¿no? Esa pregunta es la pregunta que llamé el otro día psicológica, ¿no? Psicológica, O sea, la pregunta por el hecho del convencimiento, ¿no? La pregunta por el hecho de que tengamos determinadas representaciones, ¿no? ¿De acuerdo? La pregunta por el hecho de que tengamos determinadas representaciones. Y por eso dije a continuación lo siguiente. La verdadera cuestión, por eso a continuación lo siguiente. Por conocimiento no entendemos el tener determinadas representaciones, sino el que esas representaciones sean válidas. Recordad esto, ¿no? Os dijo en la clase de otro día. Por conocimiento no entendemos el tener determinadas representaciones, sino el que esas representaciones sean válidas. Y por lo tanto la pregunta por la base del conocimiento, o sea, por cómo se llega al conocimiento, no es esa pregunta psicológica que acabo de formular ahora. No es eso de... La pregunta no es esa de cómo llego de hecho a pensar. Esa pregunta es evidente. Esa pregunta a través de qué experiencias llego de hecho a pensar, y para que ya está claro que es por experiencias. La pregunta no es esa. La pregunta no es cómo llego de hecho a pensar qué, sino que la pregunta es en qué consiste que eso que llego a pensar sea válido. Es decir, esta pregunta por un orden no de origen psicológico, sino de fundamentación, digamos, lógica de los conocimientos, de fundamentación de validez. Por un orden casi podríamos decir de demostración, de validación de los conocimientos. Vamos a ver, ¿sabéis lo que es el teorema de Pitágoras, no? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Sí. Eso de que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos en un triángulo rectángulo, ¿no? Sí, ¿verdad? Vamos a ver. Ese teorema, por ejemplo, fundamenta el que algunos pueblos de alguna remota antigüedad, pues cuando querían hacer un ángulo recto, cogiesen una cuerda e hiciesen nudos a intervalos regulares, y concretamente, y cogiesen 3 nudos, 4 nudos y 5 nudos, e hiciesen un triángulo con esos 3, un lado de 3, otro de 4 y otro de 5, ¿no? Entonces ese triángulo salía rectángulo. Esa era una manera de hacer un ángulo recto, ¿no? ¿Os dais cuenta de lo que digo, no? Salía rectángulo automáticamente. Bueno, entonces rápidamente me diréis, claro, por el teorema de Pitágoras, ¿no? Porque el cuadrado de 3 más el cuadrado de 4 es igual al cuadrado de 5, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, ¿verdad? El cuadrado de 3 más el cuadrado de 4 es igual al cuadrado de 5, son 9 y 16, son 25, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Me seguís, no? Sí, ¿verdad? Bien, eso, por lo tanto, eso es así en virtud de, o sea, eso del 3, 4, 5 hace triángulo rectángulo, es así en virtud del teorema de Pitágoras, ¿no? ¿De acuerdo? Sin embargo, es así en virtud del teorema de Pitágoras. Sin embargo, esos pueblos de la antigüedad que hacían eso del 3 y el 4 y el 5 no habían demostrado todavía el teorema de Pitágoras. ¿De acuerdo? Simplemente se habían encontrado muchas veces con que efectivamente 3, 4, 5 hace triángulo rectángulo y rectángulo recto, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, entonces, vamos a ver. El que esos pueblos de la antigüedad hubiesen conseguido hacer eso, de 3, 4, 5 hace triángulo rectángulo,
sin conocer el teorema de Pitágoras, no impide que eso que es suyo sea una consecuencia del teorema de Pitágoras. ¿Está claro? Es decir, en otras palabras, esos pueblos de la antigüedad conocían eso empíricamente. O sea, esos pueblos de la antigüedad conocían que 3, 4, 5 hace triángulo rectángulo, lo conocían empíricamente, y sin embargo esa verdad no es empírica. ¿Me explico? No es empírica, sino que es matemática, porque eso es el teorema de Pitágoras, simplemente, y se demuestra de una manera puramente matemática. ¿Entendido? Y además, de hecho, es una verdad necesaria. De hecho, es una verdad necesaria. Es decir, nadie puede, ni siquiera en sueños, ver un triángulo de 3, 4, 5 que no sea rectángulo, ¿no? ¿Entendido? O sea, nadie puede, ni siquiera en sueños, ver un triángulo de 3, 4, 5 que no sea rectángulo. Es una verdad necesaria, no es una verdad empírica, ¿no? No es una verdad empírica, ¿no? ¿Entendido? Sin embargo, esos pueblos de la antigüedad conocían eso empíricamente. ¿De acuerdo? ¿El hecho de que ellos lo conociesen empíricamente le quita el carácter de verdad necesaria? No. ¿De acuerdo? No, en absoluto. ¿De acuerdo? No, porque lo de que sea o no sea verdad empírica depende de por qué es válido. No depende de cómo llego yo a representármelo, sino de por qué es válido. Digamos, de algo así, de cómo se demuestra, ¿no? ¿Entendido? De cómo se demuestra. ¿Está claro? De cómo se demuestra de suyo, de por qué es válido. Depende del orden lógico, no del orden psicológico o histórico, ¿no? ¿Entendido? Depende del orden lógico, no del orden psicológico o histórico, ¿no? Depende del orden lógico. Cuando decimos no empírico, es decir, no empírico en orden lógico, es decir, que para ser válido no necesita de experimentos. ¿Entendido? Para ser válido no necesita de experimentos. Para ser válido, no para que lo descubra yo o Zutano, ¿no? ¿De acuerdo? Sino para ser válido. Que 3, 4, 5 hace triángulo rectángulo se puede demostrar de manera puramente matemática, sin hacer ningún experimento, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, que 3, 4, 5 hace triángulo rectángulo se puede demostrar de manera puramente matemática, sin ningún experimento, ¿no? Por lo tanto, no es empírico, aunque a lo mejor yo lo haya descubierto de manera empírica. ¿De acuerdo? ¿Verdad? A lo mejor yo lo he descubierto de manera empírica, pero se puede demostrar de manera no empírica, ¿no? De manera puramente matemática. ¿De acuerdo? A lo mejor yo lo he descubierto de manera empírica, pero se puede demostrar de manera no empírica, de manera puramente matemática. Por lo tanto, el que yo lo haya descubierto de manera empírica es problema mío, y tiene que ver exclusivamente con mi vida, no con esa verdad en sí misma, ¿no? ¿Está claro? No con esa verdad en sí misma. Esto es lo que quería decir el otro día cuando dije, no estamos hablando de nuestra mente, estamos hablando de las cosas. Estamos hablando de las cosas, ¿no? Estamos hablando de las cosas. Yo o la humanidad en su conjunto, podemos haber descubierto de manera empírica algo que sin embargo de suyo se puede demostrar por vía estrictamente matemática, ¿no? ¿De acuerdo? Yo o la humanidad en su conjunto podemos haber descubierto de manera empírica algo que sin embargo de suyo se puede demostrar sin recurrir a experimentos. En ese caso, ¿qué es? ¿Empírico o no empírico? No empírico. ¿Está claro? No empírico. ¿Entendido? ¿Sí? O sea, porque lo que importa es si se puede o no se puede demostrar de suyo sin recurrir a experimentos, ¿no? ¿De acuerdo? Porque cuando estamos hablando de empírico y no empírico, estamos hablando de los contenidos mismos, de ello, no de mi mente, ¿no? No de mi vida, ni siquiera de la vida de la humanidad en su conjunto. Evidentemente, si eso
Si eso, que de suyo no es empírico, es decir, que de suyo se puede demostrar sin recurrir a experimentos, sin embargo, yo solo lo conozco por vía empírica, entonces evidentemente yo tengo toda la inseguridad a propósito de ello que se tiene a propósito de las cosas empíricas, claro. ¿Entendido? O sea, esos egipcios, esos antiguos egipcios, que manejaban el 3, 4, 5, para hacer triángulo rectángulo, porque habían visto que siempre salía en efecto ángulo recto, pues evidentemente, salvo que hubiesen demostrado esto por algún procedimiento matemático, cosa que no nos consta, pues siempre podrían estar en la duda de si a la vez siguiente les podría fallar, ¿no? Solamente la demostración a priori, solamente la demostración no empírica, demuestra con ese carácter de indubitabilidad absoluta del que hablábamos el otro día. Pero digamos, solamente la demostración no empírica es igualmente válida en sueños, por ejemplo, o en alucinación, ¿no? ¿Entendido? Justamente una demostración matemática es eso, una demostración matemática es una demostración que se puede hacer igualmente bien con un objeto soñado, ¿no? ¿De acuerdo? Por lo tanto, pues es inmune a esa cuestión de si estoy viendo bien o no estoy viendo bien. Una demostración matemática es una demostración matemática, a diferencia de una constatación empírica, es justamente aquello que se puede hacer igual de bien con un objeto, digamos, soñado, ¿no? Mientras que lo empírico no, evidentemente lo empírico depende de si estás despierto o alucinado, ¿no? Entonces, si cierta verdad que de suyo es demostrable de manera necesaria, demostrable de manera matemática. Sin embargo, pues yo no la he demostrado de manera matemática, sino que simplemente he visto muchas veces que se cumplía, ¿no? Entonces, esa verdad de suyo es una verdad matemática, de suyo es una verdad a priori, Lo que pasa es que es verdad que yo no la conozco en su condición de tal, ¿no? Y por lo tanto yo sí puedo seguir teniendo subjetivamente todas las dudas que tenga. ¿De acuerdo? Sí puedo tener esa siguiente, o sea, de hecho subjetivamente pues no estoy autorizado a no dudar de eso, ¿no? ¿De acuerdo? Pero insisto, la distinción que aquí nos importa, la distinción que nos importa, siguiendo a Kant, ya siguiendo a cualquier filósofo, porque lo otro no es filosofía, es psicología, repito, ¿no? La distinción que realmente nos importa, siguiendo a cualquier filósofo, no es la distinción entre cómo llego yo o cómo llega la humanidad en su conjunto a convencerse de unas verdades o de las otras, ¿no? Sino que es la distinción entre las verdades en sí mismas. Por lo tanto, consideramos a priori a todo aquello que puede ser demostrado a priori con independencia de que tengamos o no tengamos esa demostración. ¿De acuerdo? Es decir, el teorema de Pitágoras y por tanto el 3, 4, 5S es una verdad matemática, es una verdad a priori, ¿no? Independientemente de que los egipcios antiguos todavía no habían llegado a ella, ¿no? ¿De acuerdo? Todavía no habían llegado a ella. Dicho de otra manera, que es muy evidente, el que ciertas verdades sean a priori no quiere decir que siempre ya las tengamos, ¿de acuerdo? Porque puede perfectamente, porque la cosa tiene que ver, o sea, lo de la suma de los ángulos del triángulo que vimos el otro día, por ejemplo, era ya, vamos a decirlo así, era ya a priori, o sea, eso no tiene fecha, ¿no? Era ya a priori, incluso cuando nadie conocía ese teorema, porque incluso cuando nadie conocía ese teorema, de todos modos, nadie podía ni siquiera soñar un triángulo sobre el cual no se pudiese hacer esa construcción que hicimos el otro día, ¿no? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? O sea, el problema no es, el carácter a priori de esa verdad, no reside en que siempre ya se haya hecho la operación esta que vimos el otro día de trazar por aquí la paralela y ver que esto es igual a esto y esto es igual a esto y por lo tanto esto son los tres ángulos, ¿no? El carácter a priori no es que siempre se haya hecho esa operación, no, evidentemente esa operación se le ocurrió a alguien en algún momento y todo el mundo la aprende en algún momento de su vida, ¿no? Por lo tanto, si nos ponemos, si lo que consideramos es eso de cómo hemos llegado a aprender eso, ¿no? Pues
siempre ha sido a lo largo de nuestra vida y por lo tanto siempre a través de experiencias, ¿no? ¿De acuerdo? Pero lo que caracteriza esa verdad como a priori no es, por lo tanto, que siempre ya hayamos hecho demostración, cosa que no ocurre, ¿no? A lo mejor alguno de ustedes no la había hecho hasta la clase pasada, nunca, ¿no? ¿De acuerdo? Pero incluso alguien que no haya, y esto es lo que importa, eso que está, incluso alguien que no haya hecho nunca esa operación, y por lo tanto nunca haya hecho la demostración de que la suma de los ángulos de un triángulo es 180 grados, incluso alguien que nunca haya hecho la operación, es completamente incapaz de pensar, representarse, imaginar o soñar triángulo alguno sobre el cual esa operación no se puede hacer. Y eso sí que vale para los antiguos egipcios y para el hombre de Neandertal. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Eso sí que vale para los antiguos egipcios y para el hombre de Neandertal. Es decir, no se les había ocurrido hacer esa demostración o hacer la prueba. No se les había ocurrido hacer esa demostración. Pero desde luego que ni pensaban ni soñaban triángulos sobre los cuales no se puede hacer. ¿De acuerdo? Que ni pensaban ni soñaban triángulos sobre los cuales no se puede hacer. ¿Entendido? Por lo tanto, la regla, el estatuto, la ley que se reconoce en esa demostración estaba vigente ya. ¿De acuerdo? Estaba vigente ya. Eso es lo que importa. Entonces, no importa si yo he hecho esa demostración, ¿no? No importa si yo he hecho esa demostración, sino si es posible pensar un triángulo sobre el cual no se puede hacer esa demostración, ¿no? Y eso efectivamente es independiente de mí y de cualquier otro. Eso, por así decir, depende del triángulo mismo, no de mí. ¿Está claro? Por eso digo que no estamos hablando, con esto de a priori y empírico, no estamos hablando de nuestra mente, sino que estamos hablando de la cosa, ¿no? ¿Está claro? De la cosa. Bien, terminamos porque tenemos que seguir con la clase.